Todo el mundo cree que ganar más dinero es la solución, que el problema está en el sueldo, en el trabajo, en la falta de oportunidades. Pero lo que casi nadie entiende es lo que realmente pasa cuando empiezas a ganar más y tu vida no cambia como esperabas. Porque aquí hay algo incómodo que no se dice lo suficiente. Hay personas que ganan 1,000 al mes y logran avanzar, y otras que ganan 5,000 y siguen atrapadas. Y no es suerte. Es algo mucho más profundo y mucho más invisible. Lo curioso es que esto no tiene que ver solo con números, sino con cómo piensas, cómo decides y en qué momento empiezas a darte cuenta de algo que cambia todo. Pero para entenderlo, primero tenemos que romper una idea que probablemente llevas años creyendo. En este video no te voy a vender fórmulas rápidas ni promesas irreales. No vas a escuchar que puedes hacerte rico en 6 meses, ni que hay un secreto oculto que nadie quiere que sepas. Lo que sí vas a encontrar es algo mucho más valioso: claridad. Vas a entender cómo funciona realmente el dinero en la vida cotidiana. ¿Qué cambia cuando empiezas a manejarlo bien? ¿Qué nunca cambia aunque ganes más? ¿Y por qué muchas personas, incluso con ingresos altos, viven con ansiedad constante? Pero hay una parte clave que mucha gente ignora y que vamos a dejar para más adelante, porque cuando la entiendas, todo lo demás va a tener sentido. Así que quédate hasta el final, porque este no es un video de consejos, es un cambio de perspectiva. Cuando empiezas a entender el dinero, lo primero que cambia no es tu cuenta bancaria, es cómo ves cada decisión. Imagina esto: 2 personas ganan exactamente lo mismo, 1.500 euros al mes. La primera vive al día, paga alquiler, comida, ocio, y al final del mes queda prácticamente en cero. La segunda hace algo diferente. No espectacular, no extremo, pero sí consciente. Ahorra 300 euros al mes. Esos son 3.600 al año. Y aquí es donde empieza algo interesante, porque si esos 3.600 no se quedan quietos, sino que se invierten con una rentabilidad promedio del 7% anual, después de 10 años, no tiene 36.000, tiene más de 50.000. Pero aquí es donde todo cambia, porque la mayoría de la gente escucha esto y piensa: vale, ahorro más y listo. Pero no es tan simple, porque el cambio real no es el ahorro, es el tiempo. Y esto es lo que la mayoría no entiende. El dinero tiene una propiedad extraña: crece más rápido cuanto más tiempo lo dejas crecer. No es lineal, es exponencial. Y eso significa que los primeros años parecen lentos, incluso aburridos, pero después algo se acelera. Y si no estás dentro cuando eso pasa, te lo pierdes. Ahora imagina otro escenario. Una persona empieza a invertir a los 25 años. Otra empieza a los 35, pero invierte el doble cada mes. ¿Quién crees que termina con más dinero? La mayoría diría que la segunda, pero la realidad es que la primera, solo por empezar antes, casi siempre gana. Y aquí es donde aparece la primera verdad incómoda. No necesitas ser brillante para mejorar tu situación financiera. Necesitas empezar antes de sentirte listo. Pero aún así, hay algo que esto no resuelve. Porque incluso cuando el dinero empieza a crecer, hay una parte que no cambia. Y esa es la parte más peligrosa. Puedes duplicar tu salario. Puedes aprender a invertir. Puedes empezar a ver crecer tu dinero. Y aún así, sentirte igual que antes. Porque el problema nunca fue solo cuánto ganas, es cómo reaccionas a lo que tienes. La mayoría cree que cuando tenga más dinero va a estar más tranquila. Pero lo que la realidad muestra es otra cosa. Las preocupaciones cambian de forma, pero no desaparecen. Antes te preocupaba no llegar a fin de mes. Después te preocupa perder lo que has construido. Y esto es lo que realmente marca la diferencia. El dinero amplifica lo que ya eres. Si eres impulsivo, con más dinero serás más impulsivo. Si eres disciplinado, con más dinero crecerás más rápido. Pero aquí hay algo todavía más interesante. Nuestro cerebro no está diseñado para gestionar abundancia. Está diseñado para sobrevivir. Eso significa que reacciona más fuerte al miedo que a la oportunidad. Por eso mucha gente vende inversiones cuando caen y compra cuando todo ya ha subido. Por eso se endeudan para cosas que no necesitan, pero dudan cuando se trata de invertir en su futuro. Y esto no es falta de inteligencia, es comportamiento humano. Pero aquí se abre una pregunta importante. Si sabes lo que tienes que hacer,
¿Por qué no lo haces? Y la respuesta no es cómoda, porque hacerlo implica incomodidad, implica esperar, implica renunciar, implica no tener gratificación inmediata. Y eso es exactamente lo contrario de cómo funciona el mundo hoy. Pero aún hay algo más, algo que probablemente te estás preguntando en este momento. ¿Realmente esto funciona? ¿Se puede vivir de esto? ¿O es solo teoría bonita? Vamos a verlo. Vamos a poner números reales. Imagina que quieres vivir de tus inversiones. Una regla bastante conocida es la del 4%. Significa que puedes retirar aproximadamente un 4% anual de tu dinero sin agotarlo rápidamente. Ahora haz el cálculo. Si quieres generar 1.000 euros al mes, necesitas 12.000 al año. Eso significa que necesitas unos 300.000 euros invertidos. Y aquí es donde mucha gente se detiene, porque suena imposible. Pero aquí es donde todo cambia. No necesitas llegar ahí de golpe, necesitas construir el camino. Imagina que empiezas con cero. Inviertes 400 euros al mes. Con una rentabilidad del 7% anual, en 10 años tienes aproximadamente 70.000. En 20 años, más de 200.000. En 25 años, cerca de 350.000. Y sin hacer nada extraordinario, solo consistencia. Pero aquí hay algo que no se suele decir. Los primeros 5 años son los más difíciles, porque el progreso es lento, y la sensación es que no pasa nada. Pero lo que la mayoría no ve es que en ese tiempo estás construyendo algo invisible: hábito, disciplina, sistema. Y cuando eso se consolida, el dinero empieza a seguirlo. Pero incluso si haces todo bien, hay algo que puede arruinarlo. Algo silencioso, algo que no aparece en los números. Y es aquí donde mucha gente falla sin darse cuenta. El mayor riesgo financiero no es una crisis económica, no es una mala inversión. Eres tú tomando decisiones en el peor momento. Imagínate esto. Tu inversión cae un 30%. Todo el mundo está hablando de crisis, noticias negativas, incertidumbre. Y en ese momento tienes dos opciones: vender o mantener. Y aquí es donde entra la psicología, porque mantener parece lógico, pero se siente como perder. Y vender parece seguro, pero suele ser el error. La mayoría vende en pánico y compra cuando todo ya se ha recuperado, y ese ciclo destruye riqueza. Pero no es el único problema. Hay otro más sutil: el estilo de vida. A medida que ganas más, empiezas a gastar más, no porque lo necesites, sino porque puedes. Y sin darte cuenta, subes tu nivel de vida, pero no tu libertad. Esto se llama inflación del estilo de vida, y es uno de los mayores enemigos invisibles del progreso financiero, porque te hace sentir que avanzas cuando en realidad estás en el mismo lugar, pero con más presión, más gastos, más dependencia. Y aquí aparece una contradicción incómoda. Puedes ganar más dinero y ser menos libre. Pero esto no termina aquí. Hay algo más profundo, algo que no tiene que ver con números, sino con significado. Y es lo que casi nadie se detiene a pensar. El dinero no es el objetivo, es una herramienta. Pero el problema es que mucha gente nunca define para qué la quiere. Y entonces se pierde en el proceso. Trabaja más, gana más, consume más y repite. Pero nunca se detiene a preguntarse, ¿para qué? La libertad financiera no es tener millones, es tener control sobre tu tiempo. Es poder decir no. Es no depender de decisiones que no quieres tomar. Pero aquí es donde todo cambia de verdad. Porque el dinero no compra felicidad, pero compra opciones. Y las opciones cambian tu vida. Poder elegir dónde vivir, poder elegir con quién trabajar, poder elegir cómo usar tu tiempo. Eso es lo que realmente importa. Pero para llegar ahí necesitas entender algo muy simple. El dinero no te transforma, te revela. Y si no tienes claro qué quieres, puedes conseguirlo todo y aún así sentir que falta algo. Por eso este tema no es solo financiero, es personal, es filosófico, es profundamente humano. Si te quedas con algo de este video, que sea esto. No se trata de ganar más, sino de entender mejor. No se trata de encontrar la inversión perfecta,
sino de ser consistente. No se trata de evitar errores, sino de evitar los errores que se repiten. Y sobre todo, no se trata solo de dinero. Se trata de lo que ese dinero te permite construir. Porque al final, el verdadero lujo no es lo que compras, es lo que puedes elegir no hacer. Si este video te hizo ver el dinero de forma diferente, escribe en comentarios, ahora lo entiendo. Y si quieres más contenido así, suscríbete, porque lo que viene va a ir todavía más profundo.